La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3, los versículos 23 en adelante. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos. Y si hay un texto, un versículo que hoy debemos tener presente es este. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, porque precisamente el orgullo en el ser humano, en la sociedad, en las naciones, cada día aumenta. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de nosotros, la humanidad, de cada individuo, a no haber sido por Jesucristo, por el amor de Dios y la misericordia que Dios tuvo, que nos libró del castigo que merecían nuestros actos, por medio de la provisión hermosa que hizo al entregar a su Hijo en rescate nuestro. Y en nuestra maldad humana, al día de hoy, todavía le cuestionamos a Dios. ¿Por qué no hace nada ante tanta maldad? Esa es la necedad nuestra. Esa es parte de nuestra naturaleza caída adámica, que se resiste en reconocer la misericordia, la bondad de Dios antes que reconocer su maldad. La Biblia ya estableció una gran verdad. El pecado nos separó de Dios. Ese acto que se dio allí un acto de desobediencia a Dios, es parte de nuestra conducta humana. Todos nos desviamos, todos tenemos esa inclinación. Y en lugar de reconocerlo, buscamos un culpable para la condición y consecuencia de nuestra vida personal, matrimonial, nacional, como seres humanos. Jeremías dice en el libro de Lamentaciones, aunque este libro, la tradición es la que le adjudica su autoría. Dice en el capítulo 3 de Lamentaciones: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es que por la misericordia de Dios, la raza humana no fue destruida. Es que por la misericordia de Dios, hoy yo tengo esperanza de vida y de vida eterna. Es que a no haber sido por Dios, y a pesar de eso, nos atrevemos muchas veces a cuestionar la bondad de Dios y el amor, y comenzamos ahí en nuestro corazón
a cuestionar dónde está Dios ante tanta maldad. Antes que reconocer que lo que hoy vivimos, lo que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia, ha sido la misma humanidad que ha determinado vivir de espaldas a Dios. Allí en la Torre de Babel, en este relato histórico, donde aquella generación había determinado vivir en sus fuerzas, lejos de Dios. No estamos lejos de esa generación, seguimos siendo igual. Es que la única diferencia la hace Cristo cuando viene a nuestras vidas. Cristo embellece toda esa maldad que corrompió nuestra alma y todo nuestro ser a causa del pecado. Jeremías estaba siendo testigo de las consecuencias de no haberse tornado a Dios este pueblo. Ahora venía la destrucción total de Jerusalén y el reino de Judá. No escarmentaron con lo que vieron en el reino del norte allá en Israel. No aprendieron la gran lección. No se humillaron ante Dios al ver cómo el reino del norte era asediado por el pueblo asirio, por esta nación perversa. Y fueron sometidos. Ahora le tocaba el turno a Judá, porque tampoco se arrepintió. Dios esperaba que aprendieran esa gran lección, pero no fue así. Y terminaron siendo cautivos por el imperio babilónico. No aprendemos. Porque es que esta humanidad perversa, esta inclinación que traemos, no tiene ningún remedio, sola muerte. Como dijo Dios en esa sentencia, la paga del pecado es la muerte. Y ahí es cuando debemos valorar e internalizar el que Dios haya enviado a Jesucristo a morir por nosotros. Fue Cristo y solo Cristo el que nos libró de lo que merecía los actos pecaminosos. Y hoy, mientras seguía leyendo, Jeremías estuvo predicando durante 40 años a este pueblo. 40 años y no respondieron. Dice la historia que ni una sola vez mostraron un verdadero arrepentimiento, un cambio, o se hubiesen sensibilizado sus corazones y sus mentes, se hubiesen tornado a Dios y hubiesen abandonado la idolatría. Jeremías no vivió momentos como pudieron vivir otros profetas de Israel que fueron testigos de algunos logros. En el caso de Jeremías no fue así. Nunca vio un arrepentimiento. Se encontraba hablando a una pared, a una muralla totalmente endurecida. Eran como perlas que se echaban a los cerdos, pues nada traía convicción a su necio corazón. Y por más que trató de hacer que el pueblo comprendiera las consecuencias de lo que eso tendría, lo menospreciaron, se burlaron de él, ignoraron al profeta y aún también lo persiguieron. Pero al pesar de eso, escuche bien,
Y aquí es donde quiero que nos enfoquemos. Jeremías, a pesar de que tenía momentos de tristeza y de congoja a ver que su nación no se tornaba a Dios, con todo y eso, luchaba para que no decayera su ánimo, porque hubo momentos en los que sí se desanimó, se hundió en la congoja al ver la dureza que permeaba en medio de su nación. Emocionalmente se drenó. Y dice la palabra en Jeremías 15:18 que incluso tuvo momentos hasta de dudar de Dios. Ante la dureza y todo lo que él sufría, se desanimó. Aún así, Dios lo sostuvo. Dios lo animó. Jeremías, vuelve a mí. Yo restauraré el gozo de tu salvación. Jeremías, tome aliento tu corazón. Dios lo consoló. Dios lo animó para que, a pesar de toda la situación que tenía alrededor y se sentía prácticamente solo, como si él fuera el único que estuviera viendo la condición en la que estaba su nación, hacia el peligro inminente que iba, pues el pecado trae consecuencias y no había manera de hacer tornar este pueblo a Dios. Lo tildaban a veces hasta de loco, porque es que suena locura para los que se pierden, pero para aquellos que creemos en Dios es palabra de vida. ¿Cómo tú interpretas todo esto? ¿Como una locura o como palabra de vida de parte de Dios en esta hora? El malvado no tolera la verdad. Sin embargo, es necesaria escucharla. Ellos no querían escuchar al profeta, ni mucho menos las advertencias que les daba de juicio que vendrían sobre esta nación. También en nuestra generación tenemos una advertencia. Hay seguro un juicio final. Y aunque, como en los tiempos de Jeremías, muchos no quieren escuchar, tenemos que seguir llevando el mensaje, porque es palabra de Dios. Hoy leía una noticia que compartí con mi grupo, con mi equipo de trabajo, y tuve que respirar, tuve que mirar al cielo y seguir diciendo: Padre, sigo confiando en ti. Y si hay algo que tenemos que hacer en este tiempo, es fortalecernos en el Señor para que nuestra fe y confianza en la justicia de Dios, en la bondad de Dios, en el carácter de Dios, jamás dudemos, y que nos libre de esa tentación en la cual podemos todos caer en medio de los tiempos que estamos viviendo y los que vendrán. Mi mente trata de concebir lo que leí
Trata de entenderlo. Y no tengo que llegar a otra conclusión que no sea esta. Y fue la que al final, cuando le pedí a Dios entendimiento, Señor, ¿qué es esto? Definitivamente que Dios sigue permitiendo que sigamos hacia adelante y que la maldad siga manifestándose. Algunos dicen, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Y dónde está Dios? Sentado en su trono, tranquilo. Él nos dio libre albedrío. Y como a Adán y a Eva les dijo, aquí está, esto es lo que pueden hacer y esto es lo que no deben hacer. Eso mismo sucede con nosotros. Las consecuencias de sus actos fueron solamente responsabilidad de Adán y de Eva, no de Dios. Dios seguía allí en su trono santo, sublime, amoroso, bondadoso, que constantemente está accesible y buscando la manera de ayudarnos en medio de nuestra fragilidad humana. Fueron Adán y Eva los que decidieron en medio de las opciones que Dios le dio. Si han hecho esto, pueden tomar de esto menos de aquello. Al pueblo de Israel le dijo lo mismo. Si hacen todo como yo les digo y obedecen, todos le irá bien. Y así ha sido a lo largo de la historia. Y aún hoy seguimos bajo esas mismas leyes espirituales. Porque al malo lo va a alcanzar su maldad. Es una ley espiritual. Y al que obedece a Dios, Dios estará con él aún en medio de las pruebas y las batallas, porque tenemos que comprender que estamos viviendo en medio de un mundo de mucha maldad y que a su tiempo Dios obrará la justicia final. Y esto o lo creemos o no lo creemos, lo aceptamos o no lo aceptamos, o yo sigo confiando en Dios y en humildad espero en Él. Y digo entonces, porque Jeremías estuvo 40 años predicando a un pueblo que jamás respondió. Y luego él fue testigo ocular y estuvo allí en medio de las consecuencias que le vinieron a esta nación. Y a pesar de todo el dolor que él vio, la mortandad que los rodeaba, la escasez, el hambre, todo el dolor que había, él se mantuvo confiando en Dios, en la justicia de Dios. Y dice, por la misericordia de Dios, no fuimos consumidos. O sea, de milagro que estamos vivos. Eso es lo que debemos decir en nuestra humildad. Porque cuando yo leo esta noticia esta mañana, de que uno de los platos, entre los 50 mejores platos del mundo, esa aberración como lo describe, es el servir, ¿cómo lo explico? Un feto en un líquido que simula o que simboliza el líquido amniótico. La cabeza del feto es una almendra y lo decoran tan bonito para el paladar, para el degustarlo bien. Y yo decía, Dios mío, Padre, ¿a dónde hemos llegado? O sea que no basta con matarlo en el vientre de la madre, también ahora vamos a disfrutarlo comiéndolo. Y yo me quedé meditando y yo decía, Padre mío, dame fuerzas
Y es lo que vengo orando y te invito a que lo hagas. Dame fuerzas para que yo pueda resistir lo que tengo que seguir viendo. Yo dije, Señor, en medio de una sociedad, porque lo dice la palabra, que la ciencia y el conocimiento va a ser una cosa tremenda en los últimos tiempos, y así ha sido, cuánto conocimiento, cuánto adelanto tecnológico. Sin embargo, el hombre sigue con su inclinación malvada. Seguimos siendo los mismos en naturaleza sin Cristo. Y por más conocimiento, por más adelanto, siempre se va a evidenciar la necesidad de Cristo, la necesidad de un Salvador y un Redentor para esta humanidad perdida. Y todas estas conductas aberrantes siguen evidenciando la realidad de que necesitábamos ser rescatados de nosotros mismos. Pues sin Cristo no sabemos, no tenemos idea de lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Yo sin Cristo le pido a Dios que mejor me lleve a su reino. Debemos tener miedo de esta naturaleza y en humildad vivir en una total dependencia de Dios. Porque nosotros nos conocemos, no sabemos de qué somos capaces. Es con Cristo, es con el Espíritu Santo y amado y amada. Hablemos verdad, cuántas batallas no libramos cada día con esta naturaleza. Siempre inclinada, batallando para hablar con Dios, para mantenernos en comunión con Dios, batallando para no pecar, porque se nos hace tan fácil hacer lo incorrecto. Se nos hace más fácil odiar que amar, se nos hace más fácil comer lo que no alimenta que lo alimenta, se nos hace más fácil hablar mentira que verdad. Esa es la realidad nuestra sin Cristo. Pero cuando tenemos a Cristo, cuando tenemos su Santo Espíritu, Él nos frena. Es quien nos detiene. Somos testigos de eso. Gracias a la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Esa fue la reacción de Jeremías. Le dolía lo que veía. Esa no era la voluntad de Dios. Como no es la voluntad de Dios que estemos viendo lo que estamos viendo y que estemos viviendo lo que estamos viviendo, ni en tu vida personal, no es la voluntad de Dios que estés en esa condición. No es la voluntad de Dios que estés en esa situación familiar. No es la voluntad de Dios que estemos en la situación que estamos nacional. No es la voluntad de Dios que el mundo está como está y va a la deriva. No es la voluntad de Dios que la naturaleza esté en la condición en la que está. Pero aún así somos tan atrevidos de cuestionarle a Dios por qué no hace algo. Hace rato que Dios hizo algo. Hizo la provisión por medio de su Hijo Jesucristo para que no fuéramos consumidos, para que no fuéramos exterminados. Pero ese es el orgullo que tenemos. Esa es la necedad que nos acompaña. Atrevernos, aún así, cuestionarle a Dios. Nos podemos afligir. Es que el que no se aflija con una cosa como esa, el que no se lamente, el que no se entristezca. Pero debemos pasar del lamento a la contrición y al arrepentimiento. Esa fue la exhortación que le hizo Jeremías a aquella nación que estaba en medio de una ruina, en medio de una mortandad.
Y es lo que Dios espera, a ver si reaccionamos y de una vez entendemos que es por nuestros actos, es por nuestra conducta, por nuestras decisiones y elecciones, y que Dios no es responsable de tu condición ni de mi condición, porque Él hizo ya provisión para librarnos de ella. Y Jeremías en el versículo 40 del capítulo 3, entonces exhorta y dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Esa es la verdad de aquella nación. Esto que vivía este pueblo no se debía a la crueldad humana. Eso que estaba viviendo aquel pueblo no se debía a la casualidad ni a la dureza de Dios por no haber en él amor hacia la humanidad, hacia su pueblo. No. Jeremías muy bien reconoce en este lamento que fue por causa de sus pecados. Estamos recibiendo aquello que nosotros mismos provocamos. Solo encontramos en el capítulo 4, en el versículo 13, es por causa de los pecados y de las maldades de los sacerdotes, quienes derramaron en medio de su pueblo tanta sangre inocente. Fue por causa de nuestros pecados. Lamentense en el pecado, pero más que lamentarnos, escudriñemos nuestros caminos. Busquemos cómo estamos delante de Dios y volvámonos a Dios. Eso era lo que Jeremías le pedía al pueblo. Lamentense al verse en la condición en la que estamos. ¿Cuál es tu reacción ante tanta maldad que vemos? ¿Te enojas con Dios? ¿Le cuestionas por qué lo permite y dónde está Dios? Si esa es tu reacción, todavía tú no conoces al Dios de amor. Es que todavía tú no has comprendido la obra salvífica de Jesucristo. Todavía no entendemos que somos pecadores irremediables. El orgullo, la necedad en nuestro corazón no nos permite ver al Salvador. Cuán importante es este elemento de la humildad. Contra ti he pecado. ¿Qué hubiera sido de mí, Señor? Y todo lo que acontece, examina bien tu camino y verás que muchas de las situaciones han sido provocadas por decisiones equivocadas. Otras requiere madurez espiritual y entender que no estamos en la Jerusalén celestial. Estamos en medio de un mundo caído, que cualquier situación nos puede llegar. Bien lo dijo Jesús: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen. Parte de nuestra madurez espiritual es entender que estamos expuestos a cualquier situación y que tendremos que confiar en que Dios nos acompañará y nos ayudará a sobrellevar cada proceso de dolor, de sufrimiento, y de esa manera nuestra fe se irá fortaleciendo al saber que Dios se ha convertido en nuestro refugio.
Así que hay dos vertientes que debemos siempre tener pendiente. Aquellas cosas que nos llegan a nuestra vida, de las cuales nosotros no tenemos control, y que solo resta hacer de Dios nuestro castillo, nuestro refugio fuerte, para que nos dé la fuerza para enfrentarlas y salir mucho más valientes y cimentados en Cristo. Pero hay otras que sí las podemos evitar si nos mantenemos viviendo en obediencia a Dios. Y de fallar, tener la suficiente humildad para reconocerlo delante de Dios, y así Él nos podrá seguir ayudando. Lo que nunca debemos hacer es dudar de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, y tener un corazón agradecido para con Él, pues gracias a Él no hemos sido consumidos. Cada vez que te venga un pensamiento de dudar de Dios, recuerda que tenemos un enemigo que no descansa, que muchas veces toma ventaja a causa de nuestra fragilidad humana y del mundo en el que nos movemos, y Él gobierna, y algún día Dios obrará su justicia, y que debemos confiar en que los designios y soberanía de Dios están bajo su poder, y que, como Jeremías, confió en que los juicios de Dios son justos y verdaderos. ¿Cuánto tú confías en que los juicios de Dios son justos y verdaderos? En mi caminar cristiano y en mi madurez espiritual, tuve muchos años que luchar, pues siempre dudaba de la bondad y el amor de Dios. Y todo lo malo que me sucedía me enojaba contra Dios, pues no podía entender por qué Él no me ayudaba o impedía cosas. Esa era mi inmadurez espiritual. Debemos entender quién es Dios, en qué mundo nos movemos, y comprender que Dios, en su bondad y en su misericordia, siempre nos ha dejado a nosotros tomar la decisión. Y en su misericordia luego sale a rescatarnos por haber tomado equivocaciones, tomado caminos equivocados, decisiones equivocadas. Ese es Dios, que aun cuando sabe de nuestra incapacidad humana para muchas veces decidir correctamente, nos lo permite. Y en nosotros, en nuestra maldad e inclinación pecaminosa, si no nos da la libertad de elegir, le reclamamos, porque queremos esa libertad. Y si nos da la libertad de elegir y nos equivocamos, luego arremetemos contra Él. ¿Por qué no nos dijo que nos íbamos a equivocar? Esa es nuestra naturaleza, que nunca quiere reconocer su condición. Siempre buscamos la manera de evitar humillarnos ante Dios. Y como ese ejemplo, así hay muchos más. Dios sigue sentado en su trono y tiene el control de todas las cosas. Y todo lo hace hermoso en su tiempo. Nos toca a nosotros creerlo. Y si no lo creemos, seguiremos entonces enfrentando las consecuencias de nuestra pecaminosidad. Yo hoy voy a adorar a Dios, porque gracias a su misericordia, yo no fui consumida, yo no fui dejada en el camino a causa de mis rebeliones. Le voy a adorar porque no me pagó por las rebeliones conforme a ellas. Como decía el salmista en el Salmo 103, gracias a su misericordia, porque no me pagó conforme a la maldad
y a mis rebeliones. Yo hoy voy a decir como Jeremías, gracias a la misericordia de Dios, no estamos en peor condición, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Mi porción eres tú, dice mi alma, y voy a seguir esperando en tu perfecto juicio, en tu santa justicia, y que llegará el día que tú vengarás la sangre inocente. El malo pagará por su maldad. Y aquellos que permanecimos firmes en nuestra confianza al Dios de los cielos, estaremos con Él por toda la eternidad. Por encima de lo que veamos, por encima de todo, sigamos diciendo que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y si tú no puedes decir eso, entonces comienza a orar. Ten piedad de mí, oh Dios. Borra mis rebeliones y no me pagues conforme a la maldad. El mensaje de Jeremías que encontramos es un mensaje que, aunque habla de un juicio, también es un mensaje que trae esperanza. Lo mismo que cuando escuchamos en la carta a los Romanos la sentencia dictada por causa del pecado a la humanidad. Dios siempre es un Dios de esperanza. Pero antes de hablarnos de una salida, de un rescate, es necesario que podamos entender nuestra condición. Por eso, Dios le decía a Jeremías, procura que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios siempre promete cambiar el lamento en gozo. Siempre Dios trae consuelo. El amor de Dios jamás lo vamos a entender. Cuando leemos todo el relato en estos 5 poemas de lamentaciones y cómo describen la situación en la que quedó Judá y Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, todo un escenario de tanta tristeza, devastación, había una intención y era que pudieran reconocer que se habían alejado de Dios. ¿Hasta dónde Dios permite que la maldad del hombre aumente? Para que sea esa misma maldad y sus consecuencias las que nos haga entender la necesidad de Dios y reconocer nuestra corrupción delante de Él. Hoy vemos lo que estamos viendo, estamos siendo testigos. ¿Hasta dónde Dios permitirá que nosotros como su pueblo, su iglesia, veamos antes de ser arrebatados? No lo sabemos. Por eso tenemos que renovar nuestras fuerzas en Él para que no desmayemos y podamos permanecer fieles hasta el fin y seguir llevando el mensaje, la exhortación para que se siga tornando el corazón del hombre a Dios. Debemos seguir perseverando en proclamar la verdad
con el fin y la intención de que algunos puedan responder al llamado de Dios y así librarse del juicio final. Que Dios nos ayude a no desmayar, a seguir llevando el mensaje, orando para poder rescatar los más que puedan ser salvos en esta generación. Que Dios nos ayude.